Deje de leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre digo que la delincuencia de menores nos está bajando. Nos está bajando por tres motivos fundamentales. Primero, los niños han vuelto a la escuela. Para nosotros fue un trauma y un drama el 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, en que chavales de 16 años abandonaban la escuela, más brutos que un arao, en segundo y tercero de la ESO, sin ninguna formación, y se iban a la obra. A la obra, no la obra de Dios, a la obra. Y claro, les daban 1.300, 1.400, 1.500 euros. Y chavales de 16 años, más brutos que un arao, sin ninguna formación, con 1.400, 1.500 euros en el bolsillo, eran bombas de relojería. Esos fueron los primeros que cayeron en la crisis y ahora se han convencido que la única forma de salir para adelante es estudiar. Segunda razón, los padres están más en la casa, los abuelos, la unidad familiar, por desgracia, pero están más. Y se ejerce mucho más control por parte de la familia. Y yo creo que algo bueno de la crisis estamos sacando. Estamos viendo la importancia de la familia, del esfuerzo, del trabajo, de la austeridad. Y es lo único bueno que estamos sacando de la crisis. Y esos dos factores son suficientes para que baje la delincuencia de menores. Y el tercer motivo es que ya se lo han llevado todo, ya no queda más para llevarse. El otro día tuvimos un caso de un choricillo mío que le pegó un tirón a una señora mayor y le quitó el bolso. Salió corriendo y cuando abrió el bolso, lo que llevaba la viejecilla en el bolso era un gato muerto que lo iba la viejecilla a enterrar. El único consuelo que le pude dar a la viejecilla es que se ahorró el disgusto de enterrar al gato. Cada vez tenemos menos víctimas, por lo tanto también baja la delincuencia porque cada vez hay menos víctimas. Pero uno de los delitos que está subiendo de forma alarmante es el delito de malos tratos de hijos a sus padres. Es el típico delito de maltrato físico y psíquico y delito de clase media, media alta, en la que los niños maltratan a sus padres. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 25% frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Yo llevo de juez de menores desde el 88. Nunca he condenado a un gitano por maltratar a sus padres. Nunca. Y sin embargo, este es un delito típico de clase media, media alta. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. Yo siempre digo lo mismo, todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Yo que he estado felizmente casado con mi mujer 30 años y medio, he tenido un buen sueldo, digo que he tenido porque ya no lo tengo. No se me conoce ninguna drogadicción salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme de vez en cuando, sobre todo cuando pierde el Barça, o sea que últimamente tengo una buena situación social, cultural y demás. Y tengo problemas con mis dos hijos, uno ya que tiene 27 y otra que tiene 21 años. ¿Qué no problemas puede tener una persona que esté en peor situación económica, social, matrimonial, laboral? Todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Y todos los que tenemos hijos menores somos población de riesgo. Y estamos empezando a tener problemas serios. No por ese motivo, sino porque todos tenemos problemas entre padres e hijos adoptados. Y empezamos a tener problemas muy serios y aunque no se dice, está sucediendo. Y se están devolviendo criaturas a los servicios sociales entre padres e hijos adoptados internacionalmente. No por su condición de adopción, pero hay ciertas especialidades, de orígenes, de razas, de historias. Y se están devolviendo chavales a los servicios sociales, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Formar profesionales que ayuden a esos padres, a esos hijos a sobrellevar la adolescencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este país, bajo mi opinión? Entre otras cosas, que no ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil. Y aquí va para los niños, que aquí estoy viendo algunos. El artículo 155 del Código Civil dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y a los niños hay que decirles que la potestad de los padres se acaba a los 18 años,
que es donde llega la mayoría de edad. Luego, si tú estás en mi casa y pierdes la potestad porque ya tienes 18 años y no quieres ni estudiar, ni trabajar y hacer lo que te da la gana, ahí tienes la puerta y te vas. Yo no tengo obligación de tenerte en mi casa sin hacer nada. Y lo único que me puede hacer el juez es condenarme a mí cuando el niño plantee la demanda correspondiente a darle una pensión de alimentos con arreglo a mis circunstancias personales y que se busque la vida con esa pensión de alimentos. Pero es que el niño también, y no nos olvidemos, también tiene, yo tengo el derecho de alimentos sobre mi hijo y mis hermanos lo tienen sobre mí, o sea que no se crean que los hijos es que le tengo que dar alimentos para toda la vida, no. Esto es mientras está en una situación determinada, pero a mí no me pueden obligar a tener a mi hijo en mi casa haciendo lo que le dé la gana. Y respetarme siempre. Y segunda obligación, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores lo mismo que tienen derechos, tienen deberes. Y no son deberes morales, que también lo son deberes legales. Y es el deber legal del artículo 155. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. Respetarles siempre y echar una mano en casa. Estudiar, trabajar, respetar a sus hermanos, cuidar a sus padres, en definitiva, echar una mano en la vida diaria. Pero en este país, pobrecitos, que no pase lo que nosotros hemos pasado, que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal, y entonces les hemos dado derechos, y no ha interesado transmitir que los niños tienen deberes. Y pobrecitos. Y los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, porque no ha interesado transmitir que los niños tienen deberes. Y los niños tienen deberes. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega, hemos pasado del niño que no tenía derechos al niño que solamente tiene derechos y no tiene deberes. Y así nos va. Y como digo, los menores son menores, pero no son tontos. Llegamos al segundo escalón, y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras más palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Y encima, como somos todos colegas y somos todos iguales, pues quitamos la tarima. ¿Por qué somos todos colegas? Pues no, señor. Porque en este país nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Por si volvemos a tiempos pasados. Cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo porque soy su padre. Y porque soy el responsable de su educación. Y tengo que tener autoridad. Porque soy responsable de él. Y lo mismo que yo tengo autoridad, que tengo que tener autoridad sobre mi hijo, el profesor tiene que tener autoridad sobre el alumno. Porque no podemos ser iguales. Y si somos todos iguales ante la ley, como dice la ley, yo siempre digo que todos somos iguales, pero unos más que otros. Y eso se está viendo. Y como somos todos iguales ante la ley, pero unos más que otros, yo soy más igual que mi hijo ante la ley. Y el profesor es profesor. Y hablo de profesor, no hablo de maestro. Porque tú le preguntas a uno, ¿tú eres maestro? No, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Un maestro no. Yo soy profesor de conocimiento del medio. Y doy clases de 1 hora que duran 45 minutos. Y doy clases al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va. Y así nos va. Y están pidiendo el principio de autoridad. Me parece muy bien. Y están haciendo leyes que para reconocer la autoridad, sí, eso está muy bien. Pero es que esa autoridad hay que mamarla en casa. Y somos los padres los primeros que tenemos que inculcar a nuestros hijos que el profesor tiene autoridad. Y que el profesor no es igual que el alumno. Porque para que el alumno sea igual que el profesor necesita muchos años y muchas horas de estudio. Luego no podemos ser igual. Luego también si es igual, es más igual que el otro. Y son los padres los que tienen que hacer ese reconocimiento ante los hijos. El profesor tiene autoridad sobre el alumno. Pero además es que la justicia ha tenido complejos de joven democracia en este país. Y siempre digo a los padres que nunca deben de discutir con un profesor delante del alumno. Porque lo mismo que los niños juegan con papá y con mamá, juegan con los profesores y con los padres. Y que la presunción de veracidad la tiene que tener el profesor. Luego ya veremos a ver qué pasa. Pero es que la justicia, como digo, ha tenido complejos de joven democracia y nos ha dado miedo a aplicar 2 artículos que están en vigor. Que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el artículo 550. Y el artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público a efectos penales. Y a efectos penales, funcionario público es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un alcalde, un concejal, un policía, un médico, un profesor, tienen a consideración algunos de autoridad y otros de funcionario público. Y hay un delito que está previsto en el artículo 550 del Código Penal que cuando una persona agrede a un funcionario público en el desempeño de sus funciones o por ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano agrede al alcalde, o cuando un ciudadano agrede a un policía, o cuando un ciudadano agrede a un médico o agrede a un profesor, está cometiendo un delito de atentado. Y yo
condenado a chavales por agredir a un profesor, y lo he condenado como autor de un delito de atentado, y lo he condenado a 100 horas de trabajo en beneficio de la comunidad, sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, a 1 año de libertad vigilada, y he condenado a sus padres a indemnizar a ese profesor. ¿Qué es eso de que un niñato vaya a agredir a un profesor? Tiene esa autoridad. ¿Qué complejo ha tenido la justicia? Que hemos condenado a ese funcionario público o a ese alcalde cuando ha cometido un delito por su condición de alcalde. Pero, sin embargo, cuando este alcalde o este profesor es víctima de un delito por su condición de alcalde o por su condición de funcionario público, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal. Complejos de joven democracia. Y nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Pero lo mismo que hay que darle ese respaldo y esa autoridad, hay que exigirles que cumplan con la ley. Hay que exigirle al delegado de educación, a los profesores, a los centros escolares, al consejero de educación y al ministro de educación, y que cumplan la ley de protección jurídica del menor. Porque en materia de menores, la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela dice lo siguiente: cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hemos hecho leyes en España que dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo niño de menos de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, lo expulso del colegio. Eso es como si yo a un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando procesos reinsertados del resto de los presos, lo expulso de la prisión. Pues que la escuela es agradable. La escuela toda la vida es un tócton. Ya pueden decir los psicólogos de la historia que a los niños normales no nos gusta ir al colegio, pero hay que estar en el colegio. Y los niños lo que tienen que hacer es estar en el colegio. Yo siempre digo que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de todos los chavales que les vamos a juzgar, ¿por qué no los centros escolares no incorporan ese tipo de profesionales para que los centros escolares conozcan las circunstancias de los chavales que están estudiando? Porque hay chavales que aguantan 6 horas para sacarse la enseñanza obligatoria. Y me parece muy bien que estén 6 horas para sacarse la enseñanza obligatoria. Pero ¿cuántos chavales hay que es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni les da la gana estar más de 2 horas? Yo lo que digo es que no se han expulsado, que se han trabajado por esos profesionales. Y segundo, ¿por qué no pueden recibir formación dentro del horario escolar y dentro del colegio por ingenieros, por albañiles, por carpinteros, por electricistas, por zapateros? Nos mandamos con zapateros al cabo de los años después de llegar a la Moncloa. ¿Pero por qué tienen que estar todos estudiando para ingenieros aeronáuticos? Yo lo que digo es que este chaval que está a sus 6 horas se saque su enseñanza obligatoria. Y este chaval que está a sus 2 horas y el resto está recibiendo formación con estos profesionales también se saque su enseñanza obligatoria. Si la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor resulta que este chaval llega a ser, después se queda de peón albañil, y este llega a ser el ingeniero aeronáutico. ¿Pero por qué tienen que estudiar todos los chavales para ingenieros aeronáuticos con 14 y 15 años? Los niños donde tienen que estar en la escuela. Y luego ya se llaman la atención los políticos porque decimos que somos el país más bruto de toda Europa. Y si no somos el más bruto, somos el penúltimo más bruto. Y no es de la crisis, que esto viene de antes. Que la crisis lleva 5 o 6 años. Y somos el país más bruto de toda Europa hace ya muchos años. Y estamos en la comunidad más bruta de toda España hace muchos años. Y no la más bruta, sino la segunda más bruta. Porque eso está ahí, y no es de la crisis. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo siempre digo, hace 2 años condené a 21 chavales a aprender a leer. Y gracias a Dios que cometieron delito y los trincamos. Y no llegan a cometer delito, no nos damos cuenta. 21 chavales a aprender a leer, que es que los citas han jugado, les tomas declaración y no saben ni hablar. Te contestan, Si no saben ni hablar, ¿cómo van a saber escribir? Ni leer. Y tengo 200 chavales actualmente condenados a sacarse la enseñanza obligatoria. Que es triste. Que es que se conoce que el curso más difícil de la formación académica de un individuo es segundo y tercero. ¿Por qué es que abandonan la escuela con segundo y tercero? Tengo condenados actualmente a 200 chavales a sacarse la enseñanza obligatoria. Y es triste que en un país, en una comunidad autónoma que la enseñanza obligatoria, tengan que cometer los chavales delitos para que vayan a estudiar. Es muy triste. Y mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal. Pero tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. Que eso se ve que aquí un niñato diga lo que puede hacer y lo que puede hacer. Y ahí estamos todos. Ahí estamos todos esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela. Yo lo digo aquí en Andalucía, en todos lados. Yo a esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito el PER, les quito el PAR, les quito la ayuda familiar, les quito vivir del cuento, que hay muchos que viven del cuento.
¿Qué hace un policía cuando ve a un chaval de 13 años fuera del colegio en horario escolar? ¿Qué hacen esos empresarios ganando dinero a costa de los niños que se escapan del colegio? ¿Y qué hacen esos centros escolares expulsando a los niños? ¿Y los niños dónde tienen que estar en la escuela? Ahora tenemos un problema. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Porque ahora hay un problema. Y ahora que están hablando de tantos pactos, a ver si llegan a esto. Niña de 16 años. O niño, pero niña de 16 años. Estupenda, guapísima, una hija estupenda, buena estudiante, maravillosa. Pero se enamora. Se enamora. Y se enamora del chorizo. ¿Qué es que les ponen los chorizos? Pues ya estaría el follón. Ya empiezan malas compañías, que si empieza a hacer tonterías, que si deja de estudiar, que si deja de ir al colegio, que si empieza a tomar no sé qué, que si tal, que si cual. Y al final deja de ir al colegio y demás. Niña, vete al colegio. Pero ¿cómo obligo yo a mi hija si te dice, yo no... Yo cuando dije a mi padre que no iba al colegio, a Campillo, y vaya, yo iba al colegio. Vete al colegio y te dice, no, si la enseñanza no es obligatoria a partir de los 16 años, ¿cómo lo obligas a ir al colegio? Y encima las niñas te dicen, y como insistas, me quedo preñada del chorizo. Y ya tengo dos, que le tiraron el proyecto a sus padres diciendo, ya estoy embarazada del chorizo. Pues el chorizo ya tenía 2 niños de otras 2 chicas iguales. ¿Cómo obligamos a una cría de 16 años, un crío de 16 años a ir al colegio si no quiere? Los niños tienen que estar en la escuela. Yo en la sentencia más desagradable que dicto, cuando en un país es obligatoria la enseñanza y tenga que condenar a chavales a sacarse la enseñanza. Es muy triste. Y llegamos al tercer escalón y en la sociedad. Y somos unos hipócritas. Y yo echo de menos que en todos los debates que hay, todos los pactos y tal, no se hablen de los temas de los menores, que yo por lo menos es lo que me interesa. Y tenemos problemas muy serios con los muy jóvenes. El alcohol. O sea, el alcohol es una droga, no lo digo yo. El alcohol es una droga, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos la cultura del alcohol metida en el cuerpo. Entonces, a lo mejor no podemos llegar al acuerdo en que el alcohol es una droga, pero no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber. Yo es que echo de menos, yo soy fumador y soy un drogadicto de la nicotina. Y estoy sufriendo estas leyes que no tienen término medio. Que ya es que no puedes fumar en ningún lado. O sea, ya al final hay que darle la razón al viejecillo, y cuando digo la palabra viejecillo, entenderlo con todo el cariño del mundo, porque no lo entendáis como despectivo ni nada. Esta es una anécdota que cuenta Carlos Herrera, de ese viejo que está en Sevilla en la parada del autobús fumándose un cigarro. Y llega una señora y le dice, oiga, que me está usted molestando con el humo. Y le dice el viejo, pues váyase usted al bar, señora, váyase usted al bar. Porque ya, ¿dónde coño vas a fumar? Ya que no puedes fumar. Pues yo ese afán protector que tiene el legislador con el no fumador, ¿por qué no lo tiene con el alcohol en los menores? Si es que esto ya no hay quien lo entienda. El Mariano Rajoy, el otro día, ley para que los menores beban menos. El alcalde de mi pueblo, Granada, el botellón más famoso de España. Hace 8 años, el Día de la Primavera, que se conoce que con esto de la democracia hay que celebrar el Día de la Primavera. 88.000 borrachos en la vía pública. El Día de las Cruces, 55.000 borrachos. Y porque llovió, y no llega a llover, 297 comas etílicos. ¿Cuántos menores hay ahí? Todos los fines de semana, detrás del Hipercor, botellón. A ver si se aclara. Si es que esto del botellón y de los botellones viene de la Ley de Espacios Públicos, del Reglamento de Espacios Públicos de la Ley de la Autonomía, que dice, prohibido beber alcohol en la vía pública, a los mayores y a los menores, salvo a los mayores en aquellos lugares destinados al efecto por los ayuntamientos. No conozco a ningún alcalde que le hayan puesto una pistola a la cabeza para que designe un sitio para beber. ¿Por qué no se quita? ¿Por qué no se quita? Ahora dice el Mariano que quiere sancionar a los padres porque de los niños que vayan con comas etílicos varias veces. Yo lo que digo es que lo mismo sancionan a los padres, que me parece muy bien, había que sancionar a los alcaldes que fomentan el botellón. Porque es que ahora llegan las fiestas de verano, todo en España, con todas las fiestas nacionales, digo, locales y tal, son botellones institucionalizados. Así estamos, es que es muy difícil. La hipocresía social. Un menor no debe de beber alcohol, y si quiere beber alcohol, que lo beba bajo su responsabilidad con su padre, en un bar destinado al efecto. Y ya está, o en su casa que le invita a todos los cubatas que le dé la gana, pero que pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública.
¿Y cuánto nos cuesta limpiar un botellón? ¿Cuántos comas etílicos nos cuesta? ¿Cuántas historias? Pero eso no cuenta. El resto de las drogas, si están ahí. Y esta charla la tengo dicha hace años y sigue igual. No hace falta ir a los polígonos. Aquí en Jaén, en cualquier establecimiento tipo regulario, venden la semilla de la marihuana. Porque cuando lo compras, como no tiene principio activo, te da un sobrecito cerrado, llegas a tu casa, abres el sobrecito, lo echas en la maceta, le echas agua y ya empieza a salir la planta. Entonces sí tiene un principio activo, pero cuando lo compras, como no tiene un principio activo, en esas mismas tiendas se venden piruletas y caramelos de marihuana a €1. Se están vendiendo a criaturas de 11 y 12 años. No sabemos si tiene marihuana. Malo si tiene, y también malo si no la tiene, porque el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y que no le pasa nada. En esas mismas tiendas se vende y se está disparando el consumo, sobre todo en otoño y en invierno, de los monguis. Que sabréis qué es lo que son los monguis. Los monguis, ¿no sabéis lo que son los monguis? Pues soy buena gente, no soy chorizo. Pero los monguis es una especie de torta tipo pizza, lo compras en el mismo establecimiento, te puedes llevar el pack completo. Una especie de torta tipo pizza, lo pones en zonas húmedas de la casa y empiezan a salir unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas. Y eso se vende. Si eso no hace falta ir a los polígonos, si eso está ahí. Tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño a los jóvenes, por eso estoy pidiendo el pacto por el menor, porque aquí hablan muchas cosas, aquí lo único que preocupa es si el Urdangarín, que si los catalanes no sé qué, que si el otro entra en prisión o que el otro y el paro, que eso por supuesto, por lo demás. Pero hay muchas cosas que... El juego estamos teniendo mucho menos ludópatas, pero no de las maquinitas, de internet. Y cualquier partido de fútbol veréis imágenes, páginas donde se puede apostar por internet en qué minuto va a meter el gol Messi o el Cristiano o el otro. Y ya empezamos a tener padres que se están quejando de que sus cuentas corrientes están bajando como consecuencia de las apuestas que juegan sus niños. Tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Los móviles y el internet de las narices. Si es que además los padres somos tontos. Yo siempre digo lo mismo, y estoy pregonando por ahí, que lo mismo que hacen teléfonos para personas mayorcillas, para personas muy mayores, para viejecitos que tienen las funciones muy limitadas, ¿por qué no hacen móviles para niños? Y que se vayan desarrollando las funciones con arreglo a la edad. Y estoy detrás de a ver si consigo un folleto para introducir en cada móvil, en cada ordenador en este país, que se explique los peligros que tiene el mal uso y de los peligros que puede llevar el mal uso de los móviles y las consecuencias que tienen. Pero es que además los padres somos tontos. Si es que han pasado las navidades y ahora están las comuniones y es triste que en este país regalos 3 días para los niños de la primera comunión sean los móviles de última generación. Si es que los padres somos tontos, porque los móviles son buenos para los niños, los móviles que dejan los niños para el país la más. Si es que somos tontos. No conozco a ningún padre que tenga un móvil mejor que el de sus niños. Es como el ordenador, el internet, ponme ordenador. Si es que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como, y punto. El internet donde tiene que estar en el salón de la casa. Pues no, señor, no, señor. Y ahora tenemos un problema, que es que los móviles de última generación ya tienen internet. Y los niños cada vez ven menos la televisión por la televisión, la ven por internet. ¿Qué problemas nos están planteando? 2 problemas muy serios. Esto es una droga. Esto es una droga. Yo tengo chavales que ya están teniendo problemas de autismo. Pero si es que ya ni hablan. Y el otro día me decía una amiga, es que salen al recreo, ya no juegan ni al balón ni nada, se ponen un corrillo y empiezan a chatear. Ya es que ni hablan con el que está enfrente, están chateando. Pero si es que pasa con los mismos tertulianos. Si es que es de mala educación los tertulianos en todas las tertulias, están hablando, y cuando uno habla bien, pero cuando uno está hablando, los demás están dando con la galleta y con el... Si es que es de mala educación, pues ¿cómo no lo van a hacer los niños? Ya ni hablan. Y segundo problema, esto es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Grabación de imágenes, colgándolos por Bluetooth, por las redes sociales, por la internet, por la historia. Y este es el otro delito que está subiendo entre la clase media. Y no somos conscientes, y en qué nos estamos equivocando los menores, que cuando los padres entran en la habitación de un niño, dicen al niño, me estás violando mi intimidad. Pero cuando esos niños graban una imagen de un amigo, o unas frases, o una tal, y lo lanzan por ahí, están violando su intimidad. Y cuando graban unas imágenes y las cuelgan, pueden estar cometiendo unos delitos que no saben ni las consecuencias que tienen esos delitos. No me meto con la televisión porque es vergonzoso. Es vergonzoso. Están creando una juventud, no están reflejando una juventud. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Pero no va a tener.
Y llegamos a la otra ley, llegamos a la tercera ley, que es la que aplica en principio María José, efectivamente. Es una ley que se ha aplicado mal, y yo creo que es una ley que está dando muy buen juego. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años, con un procedimiento que cumple todas las garantías constitucionales, para imponerle una sanción, que pague y repare lo que ha hecho, siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción. Hasta la justicia de adultos habla de reinserción. Pero es muy difícil hacer una política reinsertadora en prisión, en la justicia de adultos. Fijaros, tenemos actualmente del orden de 75.000 presos. Y hemos sacado hace 2 años a 2.000 y pico, porque hubo una modificación en materia de drogas. Y es muy difícil hacer una política reinsertadora, pero tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Y desde luego, como el gobierno actual saque la ley que diga que todos los políticos se han llevado dinero, tienen que estar en prisión, no tenemos cárceles para meter a tantos chorizos. Luego es muy difícil hacer una política reinsertadora. Pero en materia de menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre en el interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos exigiéndole sus deberes. Por eso es tan importante informar de los derechos y de los deberes. Y para eso disponemos de 2 instrumentos, el fiscal y el equipo técnico de apoyo. Ahora, por ejemplo, el Partido Popular quiere bajarlo, está cuestionándose bajar la edad. Como ha dicho María José, nosotros juzgamos a menores que cometen 14 delitos con 14 hasta 18. No llega a 18. ¿Qué pasa si en España un chaval de 12 y 13 años mata a otro niño? ¿Qué es lo que dice la ley? Que no podemos sentarlo en el banquillo. No podemos sentarlo en el banquillo porque se considera que por debajo de 14 es irresponsable penalmente con arreglo a la ley de menores. Pero lo que sí establece el ordenamiento jurídico es que los padres de este niño muerto sí pueden sentar en el banquillo a los padres de este niño agresor y reclamarle las indemnizaciones que correspondan por la vía ordinaria, por la vía civil. Lo que dice es que no podemos sentar en el banquillo a ese niño. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión, que antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, yo antes trabajaría más con los padres, exigiría más a la familia, exigiría más a la escuela y exigiría más a la sociedad. ¿Qué haremos cuando un niño de 9 años mate a alguien? ¿También lo vamos a sentar en el banquillo? Para sentar en el banquillo siempre hay tiempo. Y desde luego cuando interviene la justicia es un fracaso. La justicia es lo último. Luego yo mantendría la edad de 14 a 18. Siempre que llego aquí me interesa hacer una doble reflexión. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? Vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copilla de vez en cuando no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no nos han pillado. No tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Pero va a haber un momento el obrero está tomando el bocata y te pillan. Y a lo mejor que se ha librado es que va en coche oficial. Ahora, como han quitado coches oficiales, pues más de uno caerá. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de bolsos, de camisas, de camisetas, de zapatos? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con DVDs, falsos, con cine? ¿Quién no se baja música del internet? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar a Hacienda? Vamos a ser claros. Porque el 20% del dinero de este país es negro. Y todos esos son delitos, lo que pasa es que no nos han pillado. Luego, el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Si es que hoy día para cometer un delito no hace falta salir a la calle y tener mala suerte, si es que hoy día todos delitos. Luego el 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Y luego hay un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia, soy más delincuente que la persona que voy a juzgar. Y segunda reflexión, es fácil, es muy doloroso, pero es fácil. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo. Todos nos sentimos un poco los padres de Marta del Castillo, de Sandra Palo. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño autor. Imaginaros que llega la policía una noche a vuestra casa y os detiene a vuestro hijo acusado de una violación, de un homicidio y de un asesinato. Nosotros podemos ser los padres del niño autor. No nos pongamos siempre en el caso de los padres del niño víctima. Podemos ser los padres del niño autor. Y no digamos el caso que tuvimos en Granada hace unos años de ese chaval de 15 años que le pegó 2 tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo, por la tarde estaba enterrando a su mujer.
que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo al padre: oye, ¿vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir? Si es mi hijo. ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo?